y en este momento es el momento de escuchar la palabra de Dios. Voy a dar lugar a los niños a que pasen a su clase. Los niños estarán pasando a su clase y nosotros estaremos tomando el tiempo ahora para la predicación de la palabra de Dios. Buenas tardes. Señor les bendiga. Vamos a iniciar entonces el tiempo de hoy. Y quiero iniciar con esta introducción. Un dato muy interesante. Hace un año, el 31 de marzo del año pasado, en la isla Canguro, en Australia, un hombre vio a un tiburón que estaba varado a la orilla del mar y obviamente ese tiburón no le esperaba mucho tiempo de vida. Así que este hombre, con suficientemente fuerza, lo que hizo él solo fue jalar ese tiburón y llevarlo a aguas más profundas. Pero lo que él no esperaba es que ya en aguas más profundas el tiburón lo atacaría, lo hundiría y casi perdería la vida. Este hombre nunca consideró quizá o vio la manera de ayudar, pero quizá no consideró el riesgo que implicaba ayudar a este tiburón. ¿Debía o no debía de ayudarlo? Es la pregunta de algunos. ¿Tú lo hubieras ayudado? ¿Tú hubieras hecho algo? Bueno, el día de hoy estaremos viendo en la Biblia, en nuestro texto, ahí está el pasaje que veremos, Mateo 7, 1 al 6, que seguimos con el Sermón del Monte. Y el día de hoy estaremos viendo cómo los cristianos nos enfrentaremos también a decisiones similares, pero no con tiburones, sino con personas. Con personas y situaciones que vengan, o las que nos enfrentemos durante nuestra vida. En nuestro pasaje, entonces, veremos cómo Cristo el día de hoy habla a su iglesia por medio de su palabra, en la enseñanza de ella, de que aprendamos a vivir en una comunidad donde esa comunidad se ayudan unos a otros. Toman tiempo para juzgarse unos a otros, pero no me malentienda, esa palabra juzgarse no nos gusta mucho y vamos a aclarar qué significa, pero es una palabra, la palabra misma que viene de ese texto. Hay principios aquí que nos van a ayudar a tener claridad de cómo es que la vida del reino puede ser real en su iglesia ahora a través de una comunidad que sabe ayudarse. Por eso el título del sermón es Ayudándonos sabiamente. Ayudándonos sabiamente, no nada más es ayudarnos, sino queremos saber qué es lo que la Biblia dice acerca de cómo ayudarnos. Así que les invito a abrir su Biblia, a ir a Mateo 7, versículos 1 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que es la Biblia que estamos usando comúnmente para el tiempo de estudio, pero tú puedes leerla ahí en tu propia versión. Dice Mateo 7, 1 al 6. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Hasta ahí el texto del día de hoy. Y si tú durante la semana estuviste preparándote leyendo este pasaje y quizá meditando en él,
Hay varias cosas que llaman nuestra atención luego. Hay de hecho uno de ellos que es muy conocido, ¿verdad? De hecho lo conocemos más como la Reina Valera dice, no quieras sacar la paja del ojo de tu hermano, antes bien mira la viga que hay en tu propio ojo. ¿O qué significará esto de lo santo a los perros y las perlas a los puercos? Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo por tener mayor claridad acerca de esto. Y lo que yo quiero resumir en la siguiente proposición, que es el mensaje resumido en esta frase, para que lo recordemos, es que porque Cristo te ha hecho parte de su reino, tú debes ayudar a otros con sabiduría y amor. A todos aquellos que el Señor ha hecho parte de su reino, son llamados a vivir de acuerdo al reino de los cielos. Justamente hace no mucho vimos cómo el Señor nos dice en su palabra que hagamos tesoros en el cielo, ¿verdad? No en la tierra, porque hacer tesoros aquí en la tierra es vulnerable, esos tesoros se van, perecen, sino hagamos tesoros en el cielo. Y es muy categórica la frase, la invitación del Señor Jesús. Categórico me refiero a que no hay lugar para ambigüedad, sino es muy claro que dice no hagan esto, pero justo nuestro texto nos va a hacer muy repetido a lo que habíamos visto en estos otros pasajes cuando Jesús fue muy categórico. Entonces, porque Cristo ha hecho parte de tu reino, tú debes ayudar a otros con sabiduría y amor. ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene? Bueno, en primer lugar vamos a ver el primer punto, que es considera cómo evaluar y ayudar a otros. Considera cómo tú evalúas o juzgas, por así decirlo. Nosotros todos, es nato en nosotros que hagamos evaluaciones o juicios. Si sucede algo, ya estamos naturalmente dando un juicio. Esto pasó por esto. La persona hizo esto debido a esto. El movimiento tal es tal por esta causa. O sea, es natural que nosotros hagamos juicios o evaluaciones. Pero el Señor Jesús dice, no juzguen, para que no sean juzgados. Y eso llama nuestra atención. A ver, entonces, ¿debemos o no debemos juzgar? ¿Recuerdas ahí en Mateo, en las bienaventuranzas? ¿Qué dice Mateo 5:6? En las bienaventuranzas. Mira, es interesante que Jesús no se está contradiciendo, sino que precisamente tiene una intención el ser así, categórico. Ser muy, muy contundente, muy tajante. Está llamando nuestra atención. ¿Qué dice Mateo 5:6? ¿Alguien ya está ahí? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Allí, de hecho, esa palabra justicia tiene que ver con relaciones justas. Justicia no solamente es general, sino en tus relaciones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esas relaciones justas. Y sí nos habla de hacer un juicio. No se está contradiciendo el Señor. Y lo que no está diciendo el texto entonces es que no hagamos juicio. De aquí muchos agarran el texto fuera de contexto y, como dirían por ahí, todo texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para decir lo que yo quiero decir. Así no agarramos la Biblia y decimos, agarramos este texto y lo usamos para... No, hay que interpretar el texto a la luz de su contexto más amplio. ¿Qué es lo que...? O sea, no es correcto decir, no juzgues. Los cristianos no debemos juzgar a nadie. Todos son bienvenidos, como vengan. Ahora, el Señor comía con publicanos, con rameras, y les daba la bienvenida, pero... esos publicanos, como Mateo, el que escribe este evangelio, no siguió robando y no siguió siendo esa persona que fue. Entonces sí hay como que dos opuestos, ¿no? Los que dicen, no debemos de juzgar a nadie, todos son bienvenidos, e incluso se aceptan muchas cosas que la Biblia claramente dice que no es lo que debemos hacer. Pero también está el otro lado, donde hay quienes están ahí siendo muy categóricos y diciendo, no aceptamos nada de esto, porque todo esto es mundano y no queremos saber nada de ello. Y nuestro texto de hoy creo que nos va a ayudar mucho a ver cuál es la medida, cuál es el objetivo, el enfoque, a dónde tenemos que mirar.
Somos prontos para mirar lo externo, pero el Señor quiere que nos volvamos a enfocar. Y de hecho yo creo que este texto también tiene que ver con enfoque. ¿En dónde te estás enfocando? ¿En qué te estás enfocando? Entonces vemos que Jesús no está diciendo que no juzguemos, sino el texto completo es: no juzguen para que no sean juzgados. ¿Cómo? Para que no seamos juzgados. ¿A qué se refiere? Bueno, el versículo 2 nos da luz. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que te midan, se les medirá. O sea, juzga como te gustaría que tú fueras juzgado. ¿Cómo nos gusta que nos juzguen? Con justicia. ¿Cierto? Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Nos gusta que nos juzguen en una medida justa, lo que es justo, no más ni menos. Pero la verdad es que lo natural en nosotros es es juzgar, pero no como nos gustaría que nos juzguen. Y aún más, el problema es que no nos damos cuenta. Un ejemplo. Alguna vez, un ejemplo sería este. Imagínate que tú robaste algo del supermercado y alguien lo vio, pero tú no sabes que esa persona lo vio. Y te dice: oye, una persona robó del supermercado y sabes que yo lo descubrí y lo voy a acusar a la justicia, y tú te unes a esa persona: sí, vamos con él y vamos a que lo encarcelen. Y él te dice: ah, sí, pues es que fuiste tú. Y ¿te suena muy parecido el caso? Es muy similar a lo de David. ¿Recuerdas a David? Viene Natán el profeta. David, después de haber tomado a Betsabé y haber matado a Urías y pasado el tiempo y no arrepentirse, viene Natán y le dice: oye, hubo un hombre que tomó una ovejita, la única de otra persona, y tomando esta ovejita mató a esa otra persona y la tomó para sí. ¿Y qué merece este hombre? Y David luego, muerte. Y el profeta le dice: tú eres ese hombre. Lo que quiero que pensemos un poco en esto es: somos prontos, como David, él pasó el tiempo y él dejó de ver que fue pronto para ver los errores de otros y no ver sus propios errores. Entonces, este pasaje no nos dice que no juzguemos, sino que lo hagamos con una medida, que lo hagamos con este principio, el principio de amor paciente. En primer lugar, vamos a ver que incluye ahí un amor paciente. Entonces, considera cómo evaluar y ayudar a otros. El asunto no es si lo haces o no, sino cómo lo haces. ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo tratamos de ayudar a las personas? ¿Cómo buscamos hacerles notar a las personas aquellas áreas de oportunidad, como decimos, ¿verdad? Si vemos algo y lo notamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos sordeamos o nos hacemos como que no? ¿O vamos a tomar oportunidad para tratar o abordar el tema? Entonces, aclaramos que el texto no nos dice que no juzguemos, sino que nos dice cómo debemos hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo? No es natural en nosotros tratar a otros como nos gustaría que nos traten. Lo natural es lo opuesto, es ser impacientes. Por ejemplo, en la casa pasa mucho. ¿No le ha pasado a usted? De hecho, es más fácil que tú, las personas que tú conoces bien, que tú juzgues sus motivaciones, que tú les digas: ah, sí, lo hiciste. Bueno, ni le preguntas: no, yo sé que lo hizo por esto, porque sabe que a mí no me gusta que la pasta va así, pero lo hizo o sea, juzgamos la motivación de la persona. Es que lo hizo porque sabe que a mí no me gusta. Eso es lo que pasa comúnmente nosotros. Naturalmente vamos a ser impacientes con esas personas que son diferentes a nosotros, pero que también conocemos. Y vamos a decir: no, lo hizo por esto. Sabemos, dentro de nosotros hacemos el juicio, es que lo hizo
a propósito, para que me moleste, ¿verdad? ¿Han escuchado esa frase de, es que lo hacen porque me hacen molestar? Ya saben que no me gusta que hagan esto y lo hacen para que me molesten. Finalmente, en el corazón nuestro, cuando vemos esas situaciones, esa es la lucha. Lo natural en nosotros primero, entonces, es juzgar y no tratar a otros con un amor paciente. Y creo que nuestro Señor Jesús en el texto nos está tratando de decir eso. O sea, no juzguen meramente, sino juzguen con esta medida. ¿Cómo? Como te gustaría que a ti te juzguen o te traten de ayudar. Y de ahí se mueve a esa parte de la parábola. La parábola es la viga y la paja. En la Nueva Biblia de las Américas dice la mota. ¿Qué es eso? Es una basurita, ¿verdad? Entonces, ahora mira conmigo también ahí en Mateo 7:12, porque digo que la medida, y toda esa sección nos va a hablar de esa medida. ¿Qué dice Mateo 7:12? Dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Sí estás conmigo? Mateo 7:12, unos versículos más adelante, Jesús concluye que se requiere sabiduría. Por eso dice, pidan y se os dará. Pidan esa sabiduría. Se requiere sabiduría, se requiere discernimiento, se requiere un amor paciente. Y entonces, en esa conclusión dice, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, ¿cuál es la regla de oro? Hazlo tú como te gustaría que a ti te hicieran. Es como que el parámetro para saber si lo estoy haciendo de una manera correcta o no. Ahora se requiere, como dijimos, un amor paciente. Pero por más que yo trate de esforzarme o decirles a ustedes y a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, tenemos que tratarnos con un amor paciente, vamos a la Biblia y vemos en el tema más amplio de la Biblia que no nace de nosotros ser pacientes ni ser amorosos. No nace en nosotros. De hecho, Primera de Juan nos dice que nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. El resultado de poder amar a tu pareja no va a venir de tu determinación o esfuerzo, sino ya no es gracia. Va a venir de que tú te maravilles y te asombres del amor que tú has recibido en Dios. O sea, que si tú te está faltando amor con tu pareja, o sea, si estás siendo impaciente, o con tu hijo, o con tu vecino, con quien sea, es porque estás dejando de llenar tu corazón del amor que has recibido en Cristo. Es un síntoma, es un foco rojo que nos está allí alumbrando que hay un problema, y el problema no es, bueno, esfuérzate más. No, bueno, sí, esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia de meditar y llenarte y asombrarte y deslumbrarte más por el amor que tú has recibido de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 13? 1 Corintios 13 es muy conocido y en las bodas se usa mucho. ¿Cómo nos dice que es el amor? El amor nunca deja de ser, ¿verdad? Pero luego dice hay una lista. Ahora, es una manera de decir el amor en acción. Porque miren, precisamente en la era que estamos hay mucha confusión. Con tanta información hay mucha confusión. Y pensamos que amamos, pero la Biblia nos marca el parámetro de qué sí es realmente amar. Y dice, el amor es paciente. Es paciente. El amor es bondadoso, busca el bien de las personas. El amor no tiene envidia. O sea, ¿cómo vas a saber si estás amando o no? Cuando estás siendo impaciente. Incluso como tú le dices las cosas, le pides las cosas con impaciencia o no, es falta de amor. Es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso. Pero yo quiero llamar la atención a uno de las características que me asombró cuando lo entendí, que dice, el amor, dice, todo lo cree. ¿A qué se refiere con todo lo cree? Escuchando en la explicación de esta frase de todo lo cree, significa que de las dos opciones, si lo hizo porque me quiso hacer enojar, o lo hizo porque realmente estaba buscando hacer algo bien, o realmente no lo hizo por esa intención,
Escojo amarlo y creer en esa persona, y lo hizo porque por mi bien y no porque adrede me quiera hacer enojar. Eso significa el amor todo lo cree. Escoge, porque el amor es una decisión, no es si siento o no siento amar, es una decisión de que yo escojo amar a esa persona y creer que lo hizo por una motivación buena y no mala. ¿Y por qué digo? Es diferente a que alguien sabe que esa persona lo hizo por esto o aquello, pero yo estoy hablando en el contexto de juzgar. Voy a dar un ejemplo. Nos pasa mucho, más frecuente de lo que ustedes y yo pensamos. Cuando mi esposa me dice o me llama la atención acerca de algo que no estoy haciendo, hay una lucha en mi corazón luego, por responderle y justificar el por qué lo estoy haciendo. Y entonces entro en un plan de defensiva y entro a la defensiva, y en vez de escoger que yo estoy amando a mi esposa, escogiendo esa parte que lo está haciendo porque me ama, porque aunque no me lo dijo de la mejor manera o perfectamente, pero lo está haciendo por mi bien. También pasa mucho entre las iglesias o con familia. Alguien hace algo, X. Y tú dentro de ti ya sabes y conoces a esa persona, y dentro de ti haces un juicio. Dices, ¿lo hizo? Porque esta persona es así, es manipuladora, y sabes que porque lo hizo, ella lo está haciendo con esa manipulación, y das por hecho que esa persona lo está haciendo con esa motivación. Pero realmente no lo sabes. Que ahí está es justamente una oportunidad para que este pasaje entre en aplicación, y entonces, ¿qué hagamos? En la medida que queremos ser juzgados, juzguemos. ¿Nos gusta que alguien dé por sentado el por qué hicimos las cosas que hicimos? Muchos no, así, definitivos. Así que si tú tienes duda de eso, mira alrededor y la mayoría dice que no. No nos gusta que nos traten así, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús está enseñando. Desarrolla y ejercita el vivir en una comunidad. Sé tú quien ponga ese primer paso por desarrollar el vivir esto. Juzga a los demás así como te gustaría que te juzgaran. O sea, no te adelantes. ¿Y sabes qué es el mejor paso? Preguntar. Oye, tú hiciste esto, hermano fulanito. Es que hiciste esto y la verdad me costó. ¿Por qué lo dijiste? Es que lo dijiste, pero es que me parecía que estabas diciendo esto. ¿Fue esa la razón por la que tú dijiste esto? Y esa persona pudiera aclararte, y muchas veces pasa que no queremos preguntar porque ya sabemos que esa persona nos va a decir que no. Pero nosotros estamos convencidos que sí lo hizo por eso. Pero otra vez, es esa lucha por someternos al texto, confiar en el Señor y amar a esa persona, juzgándolo, pero ¿cómo? Como nos gustaría que a nosotros nos juzguen. Imagínense, hermanos, la sinergia en esto. Imagínense un matrimonio donde está habiendo esta sinergia, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No juzgando las motivaciones, preguntando, decidiendo creer a esa persona que lo hizo por esa razón, apoyándose de la gracia una y otra vez, dependiendo. Yo estoy seguro que ese matrimonio o esa comunidad o ese grupo de personas va a reinar el amor entre ellos y van a poder ayudarse el uno al otro. Por el otro lado, ¿por qué muchas veces no nos ayudamos los unos a los otros? Porque no sabemos cómo ayudarnos. No sabemos cómo ayudarnos. Entonces, cuando evaluamos, cuando hacemos un juicio, debemos de pensar justamente en lo que Jesús nos está diciendo aquí. Con la medida que queremos ser medidos, nosotros también debemos medir a los otros. Entonces, ¿cómo evalúas? Pero número 2, del texto dice que debemos de ir hacia una dirección.
viene una situación donde alguien hace algo que no nos gustó. Ahí está la oportunidad de esperar con paciencia para no juzgar su intención, y entonces tengo que tener una meta, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Versículo 3, ¿qué dice? Estamos en Mateo 6, versículo 3. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo. ¿Y entonces qué pasa? Entonces ya no vas a hacer nada. Ya sacaste tu viga, ya quedó ahí. No, ¿cuál es el objetivo? Ver con claridad. Para que cuando veas con claridad, entonces sí puedas ayudarle a esa persona. ¿Te das cuenta? Aquí en este segundo punto, el Señor Jesús usa una parábola, esta que acabamos de describir, que seguramente los que estaban allí escuchando, imagínate, Jesús les dice, mira, si tú quieres sacar la basurita que tiene tu hermano, primero saca la viga, el palo ahí, imagínate una persona con un palo atravesado en el ojo. Y así como nos reímos, en ese momento seguramente hubo algunos que dijeron, ¿no? Como que se ríen al ver la ironía del Señor Jesús. Precisamente tiene esa intención, la intención de que veas lo absurdo que es el querer intentar ayudarle a alguien con esa actitud de orgullo, de superioridad, de yo si lo hago bien, tú no lo haces bien. ¿Les ha pasado? ¿Han querido ayudar a alguien, sobre todo con aquellas cosas que tú dominas? No, déjame para acá, yo lo sé hacer. Bueno, no le dices eso, pero bueno, y algunos que incluso sí. Pero tú le estás ayudando a esa persona, ya sea tu hijo. Ay, es que, a ver, ándale, yo lo voy a hacer porque yo sí lo sé hacer bien. No le vas a ayudar. Esa persona no va a crecer. No le vas realmente a ayudar a que esa persona crezca y aprenda. Y no va a haber realmente un buen juicio. ¿Cuál es el propósito del juicio? Es eso, hacerle ver a la persona que puede mejorar, que puede aprender. Lo que sucede aquí es que ese es el absurdo. No podemos ayudar a alguien a menos que primero, ahí está el enfoque que decíamos, es cuestión de enfoque. ¿En quién nos enfocamos? Cuando estamos tratando de ayudar a alguien, debemos enfocarnos primero en nuestra viga. Hace tiempo, cuando leía este pasaje, decía, ay, pero como que yo no veo que tenga una viga en mi ojo. Y no sé si a ti te pase, pero la verdad es que es difícil ver que tenemos una viga en el ojo. ¿Cuán fácil es ver el error de los demás y no ver nuestros propios errores? Es lo más fácil. Y aquí tenemos una oportunidad, hermanos, de verdad. Quiero como su amigo, su pastor, iglesia amada, quisiera que de verdad si pudiéramos tomar esta perla hermosa. ¿Has encontrado oro alguna vez? Yo no, y no creo que alguno lo hayamos hecho, pero si encontraras oro, tú estarías emocionado y estarías ahorita mismo, todo lo demás deja de ser. Ahorita esto es importante. Y esto es pepita de oro. Si en tu matrimonio una y otra vez ejercitas ayudar a tu esposo o a tu esposa, sacando primero la viga de tu ojo, de verdad, habrá un avance significativo en el matrimonio. Muchas veces cuando llamamos la atención a alguien, se hace presente la impaciencia, el orgullo. ¿Cómo se ve el orgullo? Eso, ¿no? Es que yo sí lo sé hacer. Y quizás es verdad que lo sepas hacer y no quiere decir que eso esté mal. Pero en nuestro orgullo, en nuestra impaciencia, son obstáculos para realmente ayudar a las personas que queremos ayudar.
Aquí hay pepita de oro porque esto es algo significativo, puede ser muy provechoso en tu matrimonio, con el trato de tus hijos, con el trato de tu personal, con los demás. Un ejemplo sería ahí en casa, donde están dos esposos, y cuando el esposo quiere hablar con su esposa, primero le dice, esposa, la verdad sé que me ha costado ayudarte con esto y con esto y con esto. Me ha costado, he estado muy ocupado, he estado distraído con otras cosas, pero quiero ayudarte. Y primero menciona aquellas cosas que tú sabes que no has hecho. O que sabes que tu esposa esperaría que sí hicieras. Y sabes, cuando tú le digas, y sabes, también me gustaría aprovechar a comentarte acerca de la otra vez hiciste esto y no estuvo como muy bien. Estoy seguro que la manera en que va a recibir tu esposa esa ayuda, ese consejo, va a ser muy diferente. Lo normal en nosotros es que no veamos estas situaciones como oportunidades, sino las queremos controlar y las queremos dirigir a base de autoritarismo. Y el autoritarismo para nada es cristianismo, no es la actitud de Jesús. Y es eso, es un ejercicio de una y otra vez volver cada vez más rápido a las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo es que se trae el cielo a la tierra? ¿Cómo es que el reino de Dios se va a hacer presente en tu vida con toda persona que te rodea, a la que quieras ayudar? Siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y sabes, Jesús es el perfecto maestro que nos dejó una parábola que es súper fácil de recordar. Así que una manera muy eficiente de tener esta enseñanza es que cada vez que tú quieras llamarle la atención a alguien, acuérdate de esta gran figura, que tienes una viga en tu ojo y cómo vas a querer sacarle la basurita a la persona que está enfrente de ti. Primero, y ese es el punto del texto, no dice, bueno, no juzguemos, bueno, no hagamos nada. No, precisamente Dios quiere que seamos sal y luz, que ayudemos a otros, ¿verdad? Pero que lo hagamos tomando estos principios. ¿Este principio cuál es? Que pidamos a Dios un amor paciente y que pidamos a Dios sabiduría, discernimiento. Entonces, esta parábola nos ayuda, y como dice ahí el texto, hipócrita, como ya vimos, esa hipocresía, ¿cuál es? Es ver súper fácil los errores de los demás y no ver tus propios errores. Estoy seguro que si tú eres alguien que está constantemente pidiéndole a otros, oye, evalúame. Toma un amigo que te diga la verdad, no lo que quieres oír, sino aquel que sí te diga, híjole, yo creo que sí deberías mejorar en cómo tratas a tu esposa o a tu hijo. Un amigo que te esté evaluando con sinceridad, con amor, para que puedas buscar ver. O sea, si tú estás enfocado en buscar sacar tu viga, vas a ser alguien que va a estar procurando eso. Más que estar viendo cómo tú ayudas a los demás. ¿Te ha tocado ver a alguien que está criticando? Es que tal y fulanito tal no ha hecho tal. Pero luego tú ves en su propia vida que hay muchas cosas que también él, casi de la misma manera, está fallando. Nos ha tocado ver, y creo que es muy común, ¿verdad? Porque eso es lo que justamente el texto nos dice. Esto pasa con facilidad en nosotros. Vemos los errores de los demás y no vemos con facilidad nuestros propios errores. Saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces, ¿el enfoque cuál es? Ayuda. ¿Y cómo va a ser eficiente tu ayuda? Cuando tú realmente te enfoques en atender tu viga, lo que está pasando ahí en tu ojo. Y es absurdo, ¿no? Es como alguien que, imagínate, ¿no? Estoy yo queriendo ayudarle a alguien que tiene una basurita en su ojo. Yo con una viga, esa persona va a estar así como que ni va a querer que tú le ayudes, porque en una de esas tú le das con la viga, ¿no? Realmente ese es el punto aquí. No, esa persona no va a estar ni está atenta a su basurita.
Va a estar viendo nada más tu viga así, a ver en qué momento le pegas a algo. Esa es la idea. Depende entonces de la gracia de Dios para desarrollar una sensibilidad mayor de una actitud de alguien que está queriendo ayudar, pero con la medida justa, que es así como me gustaría que me traten, así yo también quiero tratar a esa persona. Y esto nos lleva a esta verdad: necesito ser rescatado de mí mismo. Necesito ser rescatado de mí mismo. El Evangelio de la Gracia se enfoca en eso, se enfoca no en cómo nosotros somos personas espirituales que ayudamos a otros porque nosotros estamos acá arriba y las ayudamos a subir a este nivel de espiritualidad. No. La Biblia nos dice que todos estamos necesitados de la misma gracia y que todos necesitamos saber ayudar a otros, aprender a ayudar a otros y ver las oportunidades que el Señor nos da a través de conflictos, a través de crisis, a través de situaciones difíciles. Son los conflictos, son las crisis, las que son oportunidades para que desarrollemos ese ejercicio de humildad, de ver más, de pedir al Señor que nos muestre más lo que está pasando en nuestra propia vida cuando queramos ayudar a alguien. Ahora, el Señor nos ayude a tener esa franqueza y esa confianza como familia, ¿verdad? De ayudarnos unos a otros. No podemos ayudar a alguien si no estamos conociendo a esas personas, tratando con ellas. Por eso fomentamos el que haya más allá de conocerse por nombre nada más, a tener una relación. ¿Para qué? Para que en esa relación haya esa oportunidad de apoyarnos unos a otros. Hermanos, si algo quiere aquí una advertencia y un consejo es que si algo el enemigo quiere es dejarnos solos, aislarnos. ¿Sabes? Una vez vi en televisión unos ¿cómo se llaman? Marmotas, o las que están en la selva. Ya se me olvidó el nombre de esos animales, que son chiquitos y que viven en cuevas, y que estaba un león por ahí. Pero estaba una o dos, y el león estaba buscando comer a estas dos, pero de repente salieron un montón de marmotas, o no sé cómo se llaman, como el timón. Suricatas. Y estas suricatas le echaron un montón al león, y ahora el que estaba corriendo era león. Y eran animales pequeños. Pero eso es lo que hace el enemigo. Pretende aislarte, que te quedes solo. Tú y yo necesitamos de otros para correr esta carrera, para caminar en ese viaje camino a la ciudad celestial. Pero número 3. Considera el principio del discernimiento. El texto nos da esta parábola y nos dice: saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver con claridad para ayudarle a esta persona. Pero sigue, ahora con un acertijo. Y el acertijo es, versículo 6, no des lo santo a los perros, ni eches sus perlas delante de los cerdos, no sea que huellen con sus patas, o las pisoten, como dice la otra versión, y volviéndose, los despedacen a ustedes. Este es el acertijo que el Señor Jesús da. Y lo que nos llama la atención aquí es, bueno, ¿a qué se referirá con lo santo a los perros y las perlas a los cerdos? Bueno, aquí investigando un poco sobre esto, primera característica es que lo santo a los perros y las perlas a los puercos son dos cosas que no van juntas, que son incompatibles. Las perlas y los santos son cosas valiosas que de ninguna manera las vas a dar a un cerdo, que era un animal inmundo para los judíos, o un perro, que era también un animal que para nada encajaba con lo santo. Entonces lo que Jesús nos está refiriendo es eso, es en primer lugar, no hay compatibilidad en una y otra cosa. Pero también, algo muy interesante estudiando es que cuando dice ni echen sus perlas, no dice las perlas.
Dice sus perlas. Y cuando se refiere a sus perlas, muy probablemente en el contexto judío, ellos entendían que sus perlas era esa sabiduría que ellos habían acumulado. Ese conocimiento de Dios que ellos habían acumulado a lo largo del tiempo eran como perlas valiosas. Que las compartían en momentos oportunos. Y en este contexto creo que sí nos va muy bien con el pasaje en sí. Alguien, aquí se está refiriendo a Jesús en su audiencia, es estos fariseos. Y que lo que los fariseos hicieron en ese entonces era menospreciar a las personas. ¿Cómo veían los fariseos a los demás? Como inferiores. ¿Y realmente estaban ayudando a las personas de su tiempo con la ley? No. Incluso Jesús les dice varias veces, ¿verdad? Hipócritas, ustedes no están ni dispuestos a llevar esas cargas que imponen a estas personas. Muy probablemente las personas que conocían de la ley, como estos fariseos, tenían perlas, que ellos entendían lo que Jesús estaba refiriendo. Y lo que pasa generalmente cuando hay personas que están entendiendo más de la Escritura, hay un peligro aquí y una trampa aquí, es que tú caigas en una actitud de menosprecio y veas a las personas como inferiores. Y aun cuando tú quieras enseñar y sea la perfecta clase, si tú lo haces con esa actitud de altivez, el mensaje no llega, por más excelente que sea. Y esta es una buena advertencia para todos. Todos aquí que enseñamos, y tiene el propósito de Dios de que enseñemos la palabra, que entendamos más de los grandes misterios de Dios, cuando tenemos este peligro de ensoberbecernos, de cegarnos, de querer enseñar, pero con una actitud de arrogancia. Y nuestro mensaje y nuestra ayuda no va a llegar ni va a ser eficiente si lo hacemos de esta manera. Pero entonces, las perlas a los puercos también se refiere a, y está conectado con los proverbios. Los proverbios instruyen que de ninguna manera es sabio, debes de ser sabio a la hora de tratar de dar consejo. Porque si tú lo haces con un necio, como dice Proverbios 23:9, dice, no hables a oídos del necio porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Eso dice Proverbios 23:9. O sea, que Jesús no nos está dando una fórmula para atender relaciones interpersonales. Nos está dando principios, el corazón de estos principios, para que tomando estos principios los vayamos entonces creciendo en una... Esto es maravilloso, o sea, en algo muy eficaz, muy eficiente. No nada más nos dice, mira, esos son los 4 pasos para las relaciones interpersonales. Paso 1, saca la viga. Paso 2, ¿no? O sea, no. Te está dando principios para que tú sepas cuando tienes una situación decir, ok, aquí necesito mejor no decir nada. Mejor voy a guardar silencio. Aquí mejor voy a tomar tiempo para primero tomar tiempo en ver lo que yo estoy haciendo mal. El principio de un amor paciente y el principio de sabiduría y discernimiento. Esto es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros, el corazón de la enseñanza de este pasaje. Tomemos el principio de tener amor paciente cuando queremos ayudar a alguien, pero también que tengamos sabiduría y discernimiento. Dice Proverbios 9, como leímos, el que reprende a un burlón recibirá insulto a cambio, que es lo que nos está diciendo, ¿verdad? El que corrige al perverso saldrá herido. Es esto, lo que hacen los perros o los puercos, pisotean la ley de Dios, la enseñanza, no la valoran, la menosprecian y la pisotean, pero luego dice, no sea que vuelvan y los despedacen. Y hay momentos donde tú no eres sabio en llamarle la atención a alguien. Imagínate en este momento un fariseo llegando a la mesa de personas judías comunes y corrientes que están apostando y llega con la ley y les dice, mire, aquí la ley dice que no debes de hacer eso,
¿qué van a hacer estas personas? ¿Van a recibir la instrucción? ¿Van a rechazarlo? Y quizá varios de ellos se van a enojar porque no fue el momento correcto de hacerlo, ni la manera correcta de hacerlo en esa soberbia que se presentó la enseñanza. Entonces, considera este principio. El llamado es discernir, sabiduría. Hay momentos donde lo mejor es guardar silencio o esperar. Y aquí varios de nosotros tenemos familia no creyente, en la que a veces somos muy duros. Yo recuerdo alguna vez que en las intenciones de mi padre por ayudar a la familia, lo que ellos percibían y lo que una de ellas, una tía muy sincera, dijo: bueno, pues tú te crees mejor que nosotros. Tú sí eres tú sí cumples, ¿verdad? Y yo no, o sea, me estás comparando. Y aunque cuando yo estaba escuchando y estaba presente, yo no vi tanto que mi papá estuviera diciendo eso, pero sí las personas. O sea, se requiere sabiduría, se requiere discernimiento para saber cómo enseñar a otros. ¿Cuándo es mejor callar? Quiero dar un ejemplo más. Cuando estaba en la universidad y estábamos aprendiendo muchas doctrinas asombrosas acerca de la gracia, la elección y otros temas, había momentos donde el dormitorio se volvía de rivales y de tensión. Había una tensión y división porque había ahí otros estudiantes que también estaban ahí. No, pero es que este texto, no, pero es que este otro texto. Y ahí estaban. Y lo único que se llegaba a esas discusiones era de divisiones y pleitos y problemas. Otra vez, el texto no nos dice que guardemos silencio y no digamos nada y no enseñemos, pero que tomemos este principio de sabiduría para llevarlo en el momento oportuno, en el momento apropiado. Y a veces es eso, se requiere paciencia. Creo que mucho de nuestro problema es esto. Hay una impaciencia natural en nosotros por ya querer hacer las cosas o ya querer convencer a alguien. Pero la invitación aquí es actuar con sabiduría, buscar a aquellas personas que están en su necedad, quizá necesitan un proceso más lento, necesitan más que tú les hables con tus palabras, que les hables más fuerte con tus hechos, con tu amor paciente, con tu ejemplo, que con una convicción vehemente y con palabras directas o duras que algunos de ellos puedan confundir con soberbia o altivez. Y al final, como dice el texto, ellos se vuelven tras de ti, o sea, vuelven contra ti y te despedazan. Y esto pudiera pasar o ha pasado en algunos contextos. Entonces, terminando, nada más quiero ver este ejemplo de Jesús para que entendamos más claro esta idea. ¿Recuerdas a Jesús cómo fue con Judas? Cómo Jesús fue paciente con Judas. Jesús sabía bien que él le iba a traicionar. Y aún en el último momento en la cena, Jesús, dice la Escritura, que vio a Judas y lo amó hasta el fin. Jesús, como trató con sus discípulos, quienes lo iban a abandonar, no fue duro y directo, aunque sí les advirtió y les dijo: velen, oren, porque el adversario, el diablo, está ahí atento. Ustedes deben orar, pero nunca fue duro con ellos, sino que en paciencia les enseñó y siguió con ellos hasta lo último. Incluso vemos que tan grande la paciencia de nuestro Señor para con sus discípulos, que aun cuando Él resucita, ellos se vuelven a sus redes, ellos vuelven a su trabajo, ellos dicen: oye, ¿qué pasó? ¿No? Aunque Jesús ya se los había dicho. Pero Jesús no fue con ellos, ni con Pedro. ¿Recuerdas que también lo traicionó? ¿Recuerdas que le dice Pedro allí en Juan? 3 veces le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y el Señor Jesús, ahí en el texto original, le dice: ¿me agapas? Y Pedro le responde: sí, te quiero. Otra vez más, Jesús le dice: oye, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Y al final Jesús le dice, bueno, Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro se da cuenta el gran amor del Señor, que a pesar de que lo negó, Jesús aún en su reconciliación con Pedro por su negación, mostrando un amor paciente, no siendo duro con él, sino en esas 3 veces le estaba diciendo, ven, hay oportunidad y hay perdón. Y Pedro, más adelante lo vemos, ¿verdad? Ya restaurado, reconciliado, 40 días después, los vemos ahí en Hechos, predicando un sermón asombroso, confiado, con mucha valentía, diciendo, ustedes mataron al Señor Jesús. ¿Cómo un hombre, 40 días después, que negó, en esos 40 días antes, había negado al Señor, huyendo, ¿verdad? Siendo débil, después en 40 días los ves con una valentía, con una confianza, porque él ya había gustado de esa restauración de nuestro Señor. Maneras erróneas en que abordamos los conflictos, terminamos con esto, cuando buscamos ayudar a otros. Algunos focos rojos que nos ayudan a ver que estamos yendo por el mal camino cuando queremos ayudar a alguien. Cuando decimos, yo no juzgo a nadie y nadie me juzga a mí. Ni yo me meto con nadie, ni nadie se meta conmigo. Esa sería una mala manera de aplicar este texto. ¿Por qué? Porque la invitación es que sí nos involucremos, que sí participemos, pero que lo hagamos tomando estos principios. Huir. Me ha tocado en consejerías. Una manera ahí es no hablar el asunto, no se habla, no se toca, se huye. La gracia del Señor transforme más estas maneras de afrontar los conflictos. Tampoco es buscando confrontación. Yo sí le voy a decir a ese hermano, yo sí le digo las cosas como son. Una vez fuimos a visitar a alguien, recuerdo, yo era muy joven y decía, no, yo sí les digo toda la verdad y yo soy bien honesta y esta es la verdad. Y ahí les va. Le guste a quien no le guste. Y yo me fui pensando, pues esa persona es bien valiente. Pero ahora veo que no, no es el corazón de Cristo. Entonces no buscamos esa confrontación, sino que, por el contrario, crecemos en involucrarnos con otros, conociéndolos, amándoles, mostrándoles amor, viendo sus necesidades e interesándonos por otros. Y estoy seguro que cuando tú quieras dar un consejo, la manera en que se va a recibir será diferente. No huyas. Pide al Señor gracia Señor, ayúdame. Y aquí, varones, somos muy pasivos en esto. Somos muy pasivos y muchas veces dejamos los problemas así. Pero tomemos la oportunidad amor, quiero hablar contigo. Quisiera que tomemos la oportunidad de hablar esto, que no lo hemos hablado. Pero esta es la ocasión para hacerlo. Pide al Señor la gracia, varón, y el liderazgo para que tú trates esos problemas. ¿Y cómo lo vas a hacer primero? No traigas la lista tan grande de los problemas de ella, sino primero habla de ti. Y lo que el Señor te ha hablado a ti para que cambies tú y le pidas al Señor gracia para cambiar y entonces acercarte a tu esposa o a tu hijo o a alguien más. Sea alguien que no busca confrontar, sino busca hablar la verdad en amor, pidiendo al Señor que te revista de gracia, como dice Gálatas 6, considerándote a ti mismo, pidiendo al Señor amor, que te reviste, llene de ese amor paciente y sabiduría. Y hermanos, el Señor nos ayude una y otra vez para empezar en nuestro núcleo personal. En esta semana van a haber oportunidades ahí, en el núcleo familiar, pero que se vaya abriendo más y más. Nuestra familia aquí, familia afuera, el Señor nos transforme con su gracia cada vez más de personas que no juzgan para que no sean juzgados, sino que juzgan como quisieran ser juzgados, que tratan a otros como les gustaría ser tratados, porque Cristo te ha hecho parte de su reino. Tú debes ayudar a otros. ¿Cómo? Con sabiduría y amor. Señor,
Eres tú quien nos ha llamado. Eres tú quien nos da una visión de vida al hacernos parte de este reino que ha comenzado ya. Ayúdanos, Señor, a empezar esta semana, a empezar este día, dependiendo de tu gracia, recordando que no está en nosotros amar, pero que Cristo ha hecho posible que nosotros amemos así como tú nos has amado. Ayúdanos a orar más continuamente, pidiendo paciencia, sobre todo en esas áreas donde nos cuesta. Tú las sabes y tú por tu Espíritu Santo nos das convicción para ver esas áreas. Ayúdanos, Señor, a rendirnos más y más, confiando que esa rendición nos lleva a una vida más plena, más abundante, más gozosa, amando, siendo pacientes, no juzgando, no adelantándonos, siendo sabios cuando debemos quizá esperar. Danos esos principios claros en nuestra mente y corazón para que por medio de ellos podamos reflejar a ese reino de los cielos aquí en la tierra, comenzando nuestra propia vida, nuestra familia y en esta amada iglesia bíblica Plenitud y Gozo. Bendícenos, Señor, te lo pedimos, y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos aquí queremos que nuestra familia no le falte el sustento, ¿no? Tener alimento en la casa, tener un hogar, tener, pues, que a nuestros hijos no les falte la comida, que a nuestros padres no les falte la comida. Y después de eso podemos tener sueños incluso, tener un coche nuevo, comprar una casa, irnos de viaje. Todos tenemos esas ambiciones aquí. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice acerca de todo esto? Que en ocasiones nos nubla la vista de acerca de cuál debe ser nuestro verdadero propósito. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros conforme a esto? Dice en Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y más adelante dice algo más, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por nuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Unos versículos después dice nuevamente, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No os afanéis. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente espera Dios de nosotros? Ahora, ¿están mal todos estos objetivos que podemos tener en la vida? ¿Está mal desear que nuestros hijos coman? ¿O desear que nuestros hijos vistan? ¿O tener un hogar para poder proteger a nuestra familia? Por supuesto que no. Pero, ¿qué es lo que Dios está diciendo verdaderamente aquí? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios dice que no está mal nada de esto, pero Él ya conoce todas nuestras necesidades. Él ya conoce todas las cosas que necesitamos. Dice, y aquí viene el verdadero objetivo de qué es lo que Dios espera de nosotros. Más buscad primeramente, no dice únicamente, dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Más buscad primeramente
el reino de Dios y justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, Dios nos está diciendo aquí, Dios nos dice muy claramente aquí, cuando trabajes, trabaja primeramente para Dios. Cuando tengas un sueño, un proyecto, hazlo primeramente para Dios. Cuando llevemos el sustento a nuestras casas, hazlo primeramente para Dios. Cuando entreguemos nuestras ofrendas, hazlo primeramente para Dios. Y haciéndolo de esta forma, Dios aquí dice, y todas estas cosas serán añadidas. Hoy, hermanos, los invito a que dispongamos nuestro corazón primeramente ante Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos primeramente ante Dios. Nuestras ofrendas las entreguemos con todo el corazón, sabiendo que Él conoce nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros proyectos, las ambiciones. Y reconozcamos que debemos honrarlo y glorificarlo con lo que Él nos ha prestado. Oremos por esto. Señor Dios mío, Padre mío, te quiero dar gracias porque Tú nos sustentas, Tú nos provees. Si Tú alimentas a las aves y vistes a las flores y proteges a todo ser vivo, mi Dios, cuánto más con nosotros Tú lo has hecho, mi Dios, y lo seguirás haciendo. Por Tu misericordia y por Tu amor, no somos dignos de poder siquiera mencionar Tu nombre, no somos dignos de poderte entregar esta ofrenda, pero lo hacemos con todo el amor y con todo el corazón, sabiendo que Tú eres lo primero, lo mejor para nuestras vidas, mi Dios. Reconocemos que nada de lo que tenemos es nuestro, sino de Tu mano Tú nos las has proveído, y permítenos agradecerte con esto mismo, mi Dios. Te queremos pedir porque Tú bendigas los trabajos, bendigas las vidas, bendigas la salud, bendigas la economía de cada uno de mis hermanos, y que podamos honrarte con esta ofrenda y que sea digna para Ti, mi Dios. Gracias por toda Tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Quien guste dejar su ofrenda, en alguna de sus sillas hay algunos sobres, o en la parte de atrás hay más. La pueden depositar en la caja que está atrás, o en la pantalla se ven los números de cuenta para quien guste transferir. Continuamos con la oración. Es el momento de la oración, hermanos, y el día de hoy vamos a hacerlo 3 personas. Voy a comenzar yo, después mi tocayo, y pues como finalizar nuestro pastor Fer. Así que los invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, te damos por la claridad con la que Tu palabra ha sido expuesta el día de hoy, por el don que le has dado a mi hermano Julio para poder explicarnos cosas que no son tan fáciles de entender por nuestra falta de diligencia, Señor, en buscar Tu rostro. Pero tú en Tu amor paciente, Señor, te ha agradado, Señor, que el día de hoy, Señor, sea aclarado este tema con el que todos batallamos, Señor. Tal vez unos más, unos menos, Señor, pero gracias, Señor, porque en Tu paciente amor y en Tu misericordia, Señor, el día de hoy has hablado a nuestros corazones, Padre. La petición que hay, Señor, en mi corazón, Señor, y yo creo que en muchos de mis hermanos, es que Tu Espíritu, Señor, transforme nuestra manera de vivir, nuestra mente por medio de Tu palabra, Señor, y que podamos vivir una vida agradable para Ti, no en nuestras fuerzas, sino buscando constantemente, Señor, Tu palabra, Señor, que la perla y la pepita de oro, Señor, sea Tu palabra, Tu ley, Tu gracia, Tu misericordia, Señor, y que sea presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por Tu infinito, paciente, bondadoso, providente amor, Señor, a cada instante en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el tiempo que Tú nos has concedido, Señor, en esta mañana para poder escuchar Tu palabra. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que esto que aprendimos hoy, Señor, sea puesto por obra en nuestra casa, Señor, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, Padre. Que podamos ser un ejemplo, que nuestros hechos hablen más para ellos que lo que nuestra boca pueda decir. Que nuestro testimonio delante de Ti, Señor, que tengamos esa conciencia de que estamos presentes delante de Ti
todo el tiempo, aún en la casa, en la oscuridad del cuarto, en la noche, Señor, y que tú nos estás mirando, Señor. Ayúdanos, Padre, a transmitir esa paciencia, Padre, con la que tú nos tratas para los seres que amamos, Señor, y a comprender que los amamos no basados en que lo merezcan o no, sino en que tú nos has amado primero, Señor. Gracias, Señor, te doy por el mensaje del día de hoy, Señor. No tenemos ninguna excusa delante de ti, Señor. No tenemos pretexto, no podemos fijarnos en nuestros hermanos para acusarlos y quedar nosotros mejor parados delante de ti, Señor. Ayúdanos a ver nuestro gran pecado, Señor. La inmundicia que hay en nosotros mismos, Padre, y que necesita ser limpiada, Padre, por ti. Ayúdanos, Señor, a ver que ese Salvador tan grande, Señor, cómo se magnifica tu Hijo y su sacrificio para limpiar tan grande desastre que hay en nuestros corazones, Señor. Guíanos a confesar nuestro pecado constantemente, diariamente delante de ti, Señor, para poder recibir el perdón, Señor, y también para creer que hemos sido perdonados y así poder ser bienaventurados, Señor, porque nuestros pecados han sido cubiertos con tu preciosa sangre, Señor, y tú no nos culpas ahora, Señor. No porque lo merezcamos, Señor, por la gracia tan grande y el sacrificio de tu Hijo Cristo y tu amor demostrado para nosotros, Señor. Porque nosotros te ofendimos a ti y tú fuiste el que nos buscaste a nosotros. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Señor, pues te agradecemos también por esta mañana y queremos poner en tus manos, Señor, pues todo lo que nuestros ojos ahora están viendo, Señor, lo que nuestros oídos están escuchando en torno a pues las guerras, Señor, los rumores de guerras. Queremos pedirte para que, aunque vengan tiempos difíciles, tú fortalezcas nuestra fe, fortalezcas, Padre, pues nuestro anhelo de compartir tu palabra, Señor. Te queremos pedir mucho para que tú guíes a los líderes mundiales, Señor, que en estos días pues están tomando decisiones pues que afectarán a millones de personas, millones de vidas, a niños, Señor, a familias. Tú guías sus decisiones, Señor. Sabemos que no son fáciles. Tú bendícelos y pues bendice, Señor, a toda tu iglesia universal. Fortalécenos, Señor, y pues muévenos a orar, Señor. Sabemos que pues se viven tiempos de incertidumbre y pues queremos pedirte por tu gracia, Señor, por tu misericordia, para que tú pues fortalezcas, Señor, pues a tantas familias, Señor, que hoy viven pues momentos de mucha dificultad. Fortalece sus corazones, Señor, fortalece pues su fe, Señor, búscalos, tú haz milagros en todos ellos y pues realmente que todo este tiempo, Señor, que estamos ahora pasando, pues que realmente pueda ser aprovechado para que la gente voltee a ti, Señor, y pues que sus corazones puedan ser alcanzados. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a hacer una oración más. Bueno, les comparto. En los próximos días Andy va a ser sometida a una cirugía y bueno, queremos poner eso en manos de Dios, aquí con Julio, con Isaac. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre, gracias, Dios, gracias porque te podemos llamar nuestro Padre y todas las cosas cambian llamándote de esta manera, porque tú tienes cuidado de nosotros, un cuidado amoroso. Te queremos poner en tus manos en este día la operación que va a tener Andy, que tú bendigas todo absolutamente, el hospital, el doctor, la anestesia, en fin, todos hasta el último detalle, que tú lo cuides. Sabemos que todo eso tú lo tienes en tus manos y no tienes
ningún problema. Y muy especialmente que esta ocasión sea para Andy memorable, decisiva, y que tanto Andy como Julio puedan descansar en tu amor, no tener ninguna duda de tu amor, ninguna preocupación, ninguna incertidumbre, absolutamente nada de estas cosas, que Andy pueda estar completamente tranquila, gozosa, descansando en tus manos y teniendo una victoria memorable sobre el afán y la ansiedad, sobre la preocupación, sobre el temor y el desánimo. Dios, haz un verdadero milagro en esta ocasión. Sabemos que por algo tú mueves todas las cosas y por algo las cosas pasan como pasan, y queremos suplicarte, Dios, y sabemos que tenemos las peticiones que te hacemos, porque las hacemos sin dudar y esperando el cumplimiento de ellas, porque las estamos pidiendo a ti, que eres el Rey soberano de todo el universo. Y no solo eres eso, sino que eres la persona que más nos ama, que murió por nosotros. Y si ya fuiste a la cruz a morir por Andy, seguramente todo lo que ocurre en su vida es para su bien, y seguramente tú quieres ir a fondo en el asunto del gozo y del descanso en tu amor. Te suplicamos esto, Dios, sabemos lo que te estamos pidiendo, sabemos la profundidad de esto y creemos absoluta y definitivamente que nos estás escuchando y que ya nos respondiste. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando puestos de pie juntos este último canto, un solo canto para meditar que Cristo es nuestra gloria. Dice: si nuestro descanso en el cielo está, ¿por qué temeremos la prueba o el mal? La verdad es que tememos, es lo natural en nosotros, pero esa pregunta nos hace invitar a confiar en Dios en el mal y en medio de la prueba, porque finalmente esperamos ese día, estemos en el cielo. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta, nos lleva al hogar. Cantamos juntos: Cristo, nuestra gloria.
sentarse y estamos ya a punto de terminar. Solamente tomando nota de la agenda de las últimas actividades. No olviden seguir nuestras redes sociales y hacerlo extensivo. Pueden mandar algunos extractos de las predicaciones ahí en la página a familiares, amigos, para que otros también escuchen de la palabra de Dios. En estas actividades que vienen en este mes se han recorrido algunas fechas. Como ustedes saben, se pospuso la actividad de Día de Campo y esperen, nada más hay noticias para ver cómo mejora el clima y poder poner una fecha para esto. Y también tendremos este próximo domingo es la reunión de padres de los niños. Como saben, están en un nuevo programa, entonces este 29 de julio tenemos la reunión de padres de niños y adolescentes. Es un buen tiempo que queremos tomar con ustedes para ver cómo podemos sacarle un buen provecho a este material. Así que es muy importante que estén padres, no falten. También el siguiente domingo será la Cena del Señor, que es el día 6 de julio, y la reunión de miembros, donde tendremos un tiempo también en el que conoceremos un poquito de cómo estamos, cómo vamos como iglesia, cómo estamos proyectando algunas cosas a mediano y largo plazo. Así que no falten, miembros de la iglesia, vengan a esta reunión. Va a ser la Cena del Señor y la reunión de miembros el día 6 de julio. Así que son estas actividades, tengan ahí en mente el calendario y básicamente estas dos que vienen esta próxima semana y el día 6 de julio, que es la reunión de miembros y Cena del Señor. Esos son entonces los avisos, anótenlos. Y pues tenemos todavía el estudio de damas de Filipenses los días jueves a las 7:30. Estén atentas para los avisos ahí que se darán sobre estas reuniones que vienen. Y es todo, estamos despedidos. Tomemos un tiempo para saludarnos y conocernos un poco más. Dios les bendiga.